punto y seguido. Este, a su vez, se conecta con un arreglo de 3 capacitores que están en paralelos. Este, a su vez, se conecta con un arreglo de 3 capacitores que están en paralelo. El primero de ellos, de 3 microfaradios. El otro, de 5 microfaradios. Y el último, de 1 microfaradio. ¿Y con ello qué se nos pide? Bueno, vamos a hallar a el capacitor equivalente. Profe, disculpe, el último número, ¿cuál era? 1 microfaradio, 1. Gracias. Hallar a el capacitor equivalente, P, la carga total, C, el voltaje que hay en el capacitor 1, D, el voltaje que hay en el capacitor 2, E, cuánta carga pasa por el capacitor 3, y F, cuánta energía almacena el capacitor 4. Este es un problema completo porque les estoy pidiendo de todo. Así que vamos a proceder a su solución. Bueno, la primera pregunta es la más larga y es la más importante porque es la que nos permite poder calcular todo lo demás. Entonces, para hallar el capacitor equivalente, previamente nosotros requerimos de hacer unos circuitos auxiliares. ¿Cómo vamos a hacer para llegar hasta ese capacitor equivalente? Como no hay una fórmula que me permita a mí el determinar una suma mixta, para poder sumar en serie tengo que tener todo en serie. Y para poder sumar en paralelo tengo que tenerlo todo en paralelo. Pero en este caso hay una mezcla de serie con paralelo. Entonces lo primero que habría que hacer aquí es eliminar o reemplazar el arreglo que está en paralelo. Así que yo voy a hacer mi primer circuito auxiliar. En ese primer circuito auxiliar el capacitor 1 se queda igualito, no se va a reemplazar. Y en lugar del capacitor 2, 3 y 4 vamos a colocar un capacitor que lo vamos a llamar, para seguir con la secuencia numérica, capacitor 5. Es decir, ya para nosotros ese capacitor 5 va a ser el capacitor que sustituye, que reemplaza al 2, al 3 y al 4. Y ya llegamos a un arreglo serie. Por lo tanto, ya de allí nosotros podemos perfectamente llegar hasta lo que es el capacitor equivalente. Esta sería la parte lógica de nuestro problema. Ahora viene la parte numérica. Yo no puedo hallar el capacitor equivalente si anteriormente no determino cuánto vale el capacitor 5. Y como el capacitor 5 es el capacitor que sustituye al capacitor 2, 3 y 4, y como están conectados en paralelo, entonces nosotros podemos hacer una suma normal. El capacitor 2, que vale 3 microfaradios, más el capacitor 3, que vale 5 microfaradios, más el capacitor 4, que vale 1 microfaradio. Y al sumar 3 más 5 más 1, nos da pues que el capacitor 5 tiene un valor de 9 microfaradios. Como ya averiguamos el capacitor 5 y el 1 siempre lo habíamos conocido, entonces ya podemos hallar el capacitor equivalente. Y como el capacitor equivalente es el resultado de sumar el capacitor 1 con el capacitor 5 en serie,
entonces utilizo la fórmula de suma en serie. 1 sobre capacitor equivalente es igual a 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 5. Sustituimos el capacitor 1 por su valor, 18 microfaradios, y sustituimos el capacitor 5 por su valor, 9 microfaradios. En este caso en particular, no hay la necesidad de buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores, porque el mayor de ellos, el 18, divide exactamente al otro, al 9. Así que nosotros podemos colocar inmediatamente que el capacitor, el mínimo común es 18 microfaradios. Y dividimos 18 entre 18, eso nos da a 1 por 1, 1. 18 entre 9, eso nos da a 2 por 1, 2. Sumamos los numeradores, 1 más 2 da 3 y el 18 se mantiene. Y como nosotros queremos hallar C equivalente que está en el denominador, entonces simple y sencillamente hacemos el proceso de inversión. Lo que está abajo lo ponemos arriba y lo que está arriba lo ponemos abajo en ambos lados. Y al dividir 18 entre 3 nos da pues que el capacitor equivalente vale 6 microfaradios. Esta es la parte más importante del problema porque de allí depende que nosotros podamos calcular el resto de las preguntas que me están haciendo. O sea que todas las preguntas de acá dependen de que yo haya obtenido bien el capacitor equivalente. Por eso es que hay que estar bien concentrado en cómo ir resolviendo el problema para obtener correctamente esta primera respuesta. Vayamos a los diagramas. Ya en el último diagrama, nosotros conocemos cuánto vale el capacitor equivalente y también conocemos cuánto voltaje hay en la batería, porque eso me nos dio el problema, el voltaje de la batería. Quiere decir que ya de este circuito, lo único que yo no conozco es la carga que se origina en la batería y que llamamos carga total, y que es casualmente lo que me está pidiendo la parte B de nuestro problema. ¿Cuánto vale la carga total? Y la carga total será el resultado de multiplicar el capacitor equivalente por el voltaje total o viceversa. Entonces 30 voltios por 6 microfaradios y nos da pues de que la carga total que sale de la batería es de 180 microcoulomb. Esa sería la carga total que sale de la batería en el último circuito y solamente pasa por el capacitor equivalente porque allí solamente tenemos el capacitor equivalente. Pero es la misma carga que sale de la batería, en el circuito anterior y que pasa por el capacitor 1 y por el capacitor 5. Es la misma carga que sale de la batería en el circuito original, que pasa por el capacitor 1 y que al llegar a este punto A, una parte cogerá hacia el capacitor 2, otra parte coge para el capacitor 3 y el resto de ella pasa por el capacitor 4. O sea que la carga total se me va a dividir en una parte para el 2, una parte para el 3, una parte para el 4. Como a mí me piden hallar el voltaje 1, el voltaje que hay en el capacitor 1, entonces me voy a ir hacia el capacitor 1. ¿Qué conozco yo del capacitor 1? Bueno, del capacitor 1, nosotros sabemos que la carga del capacitor 1 es idéntica a la carga del capacitor 5, pero que también es idéntica a la carga total, porque en el circuito la carga que sale de la batería no tiene la posibilidad de dividirse, así que pasa completamente por el 1 y pasa completamente por el 5. Y esa carga total
nosotros sabemos que vale 180 microcoulomb. O sea que ¿cuánto vale la carga 1? 180 microcoulomb. ¿Cuánto vale la carga 5? 180 microcoulomb. Por ende, ya estamos en capacidad de averiguar cuánto vale el voltaje 1, porque conocemos la carga 1 y siempre hemos conocido el capacitor 1. Así que utilizo la fórmula de voltaje, voltaje igual a Q entre C. En este caso, como es el voltaje 1, será Q1 entre C1. El capacitor 1 vale 18 microfaradios y de esa manera determinamos que por el capacitor 1 hay 10 voltios. De los 30 voltios que yo tengo en la batería, 10 se dirigen al capacitor 1, el resto, los otros 20, deben estar en el capacitor 5 y eso lo vamos a corroborar dentro de un ratito. O sea que los 20 restantes deben estar concentrados en este capacitor 5. El problema también nos pedía hallar cuánto vale el voltaje 2. Pero resulta que el voltaje en el capacitor 2 es idéntico al voltaje que hay en el capacitor 3 y de igual manera es igual al voltaje que hay en el capacitor 4 y por ende debe ser igual al voltaje de quien lo reemplazó. ¿Y quién lo reemplazó? El 5. Entonces, si yo determino el voltaje que hay en el capacitor 5, de manera indirecta también calculé el voltaje 2 o el voltaje 3 o el voltaje 4. Quiere decir que cuando yo voy a calcular el voltaje en un arreglo que esté en paralelo, no lo puedo hacer de forma directa, sino que tengo que recurrir a el reemplazo de ellos. Y miren que allí yo sí puedo calcularlo porque conozco la carga 5 y conozco el capacitor 5. Siempre lo encontré hace un rato. Así que aquí nos queda 180 microcoulomb sobre 9 microfaradios. Y miren que ya yo se los había advertido que en ese capacitor 5 debería haber 20 voltios, que es lo que resta de los 30 que tenía en la batería. Entonces, al hallar el voltaje 2, ya sé que vale 20 voltios. ¿Y cuánto vale el voltaje 3? También vale 20 voltios. ¿Y cuánto vale el voltaje 4? También vale 20 voltios. Y el 5, de igual manera. Hago un paréntesis allí para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Profe, Si no, usted dijo algo acerca de los 20 voltios que restaba del 30. No entendí muy bien bueno, es que lo esa que pasa es parte. que yo puedo hacerlo de dos maneras. Como nada más, como al final de cuentas, mi circuito quedó reducido a dos capacitores en serie, que es el 1 y el 5. Si ya yo conozco el voltaje del capacitor 1, que es 10 voltios, el voltaje del capacitor 5 yo lo pude haber sacado 30 menos 10, 20 voltios. Eso es una manera de hacerlo. Pero de igual manera yo también lo puedo calcular utilizando el capacitor 5, que es donde yo conozco la carga que pasa por el capacitor 5. Yo no pude calcular el voltaje 2 usando la fórmula esta, Q2 entre C2, porque yo no conozco cuánta carga pasa por el capacitor 2. O sea que tendría muchas incógnitas allí. Sin embargo, en el capacitor 5, sí tengo la información porque yo conozco la carga que pasa por el 5 y conozco el capacitor 5. Y de igual manera, pude haberlo hecho haciendo la resta, porque en este caso solamente hay dos capacitores en serie. Entonces, la suma del voltaje del capacitor 1 con el voltaje del capacitor 5 me tiene que dar 30 voltios. Y si ya en el 1 había 10, entonces los otros 20 deben estar en el capacitor 5, como efectivamente así nos dio. No sé si le aclaré el panorama.
Ahora sí, profe, muchas gracias. Bueno, ahora me voy a ir a determinar cuánta carga pasa por el capacitor 3. Ya una vez yo conozco el voltaje que hay en el capacitor 3, no tengo ningún problema en averiguar cuánto vale la cantidad de carga que está pasando por ese capacitor 3, que vale 5 microfaradios. Y al multiplicar 20 por 5, nos da que de los 180 microcoulomb de carga que llegó aquí a este punto A, por el medio vale 100. Si usted calcula la 2, verá que es 20 por 3, 60. Ya van 160. ¿Cuánto me queda para el 4? Los otros restantes, que sería 20 por 1, que es 20. O sea que yo puedo hacer que el voltaje total es el voltaje 1 más el voltaje 5. Esa es una forma de calcular. Si yo conozco el 1 y conozco el total, puedo por resta, por diferencia, calcular el 5. O lo puedo hacer como yo lo hice acá, usando la expresión voltaje 5 es igual a Q5 sobre C5. Ahora, para determinar la energía que hay en el capacitor 4, U4, yo tengo que utilizar una expresión en donde conozca toda la información. Y la mejor forma de hacerlo es con esta fórmula. U4 es igual a 1 medio de C4 por V4 elevado al cuadrado. Miren que yo como estoy hablando del capacitor 4, entonces uso el índice 4 en todas las variables. Energía 4, U4. Capacitor 4, C4. Voltaje 4, V4. Y de esa manera, al reemplazar un medio de 1 microfaradio por el voltaje 4, que vale 20 voltios y que va elevado al cuadrado. Así que ahí nos queda un medio de 1 microfaradio por 400 voltios al cuadrado. La mitad de 400 es 200. Entonces aquí nos queda 200. El micro no lo hemos eliminado y la combinación de voltios cuadrado por faradio nos da joules. O sea que la respuesta sería 200 microjoules. O reescrito de otra manera, U sub 4 también se puede escribir como 200 por 10 a la menos 6 joule, reemplazando el prefijo micro por la potencia correspondiente. Y si yo llevara esa respuesta a la notación científica, sería 2 por 10 a la menos 4 joule. Y de esa manera queda resuelto el problema que yo se los había mandado resuelto, pero creo que no había tomado en consideración el prefijo micro. Yo le dije que la respuesta era 200 joules. Ahí había una pequeña falla, porque no tomé en cuenta el prefijo micro. Entonces, eso hay que mantenerlo, porque la combinación joule es voltio cuadrado por faradio, no micro. Entonces, el micro hay que mantenerlo allí. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Ya con esto, yo creo que ustedes están en capacidad de poder responder cualquier pregunta que se les haga en los problemas que yo les asigné como práctica y que pueden irlos haciendo e irme preguntando por vía chat. Se me escribe, me manda la foto de lo que hizo, yo le reviso, como he estado haciendo con algunos, que siempre por ahí me están preguntando. Bueno, yo trato de aclararles y nos comunicamos pues mediante esa vía. Denme un momentito a ver si me abre la libreta de calificaciones
para pasar la asistencia